Hola a todos, bienvenidos a su podcast de diseño, Diseño en Evolución. Hoy estamos con un invitado muy especial, maestro de la Universidad Anáhuac, aquí en Jalapa. Estamos hoy con Manuel López Rocha. ¿Qué tal? Bienvenido a este agradable espacio. Y pues para empezar, empezamos por el principio, ¿no? ¿Quién es Manuel López Rocha? Soy yo. Perfecto. Bueno, no, pues si quieren saber un poco de mí, yo soy originario de acá, de Jalapa. Soy diseñador gráfico, estudié en la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma Metropolitana, y después estudié diseño tipográfico en la maestría. Y pues me dedico justamente a eso, ¿no? A hacer diseño gráfico y a hacer diseño de tipografía y entre otras cosas a dar clases acá y a hacer varias actividades también de difusión alrededor del diseño y de la tipografía. Wow. ¿Y por qué empezar con diseño gráfico y no irse a otra área de especialización o alguna otra carrera? En realidad no lo sé, hace poco estuvimos platicando como con algunos otros estudiantes el asunto de cómo es que uno llega hacia alguna profesión y me parece que en mi caso fue como bastante natural, ¿no? Ujú. Eh, en realidad uno nunca sabe exactamente qué va a hacer directamente de la carrera o de la vida profesional, pero sí va teniendo ideas. Ujú. Y a veces ese paso puede ser medio raro, medio tortuoso, entre no decidirse por una u otra cosa. Ujú. Pero me parece que en mi caso, en el momento en el que hubo que decidir, tuve como bastante claro que era por ahí, y simplemente fue buscar como qué carrera alrededor del área, ¿no? Pero en cuanto investigué un poco qué se hacía en el diseño gráfico, supe que por ahí era la Que cosa. por ahí era. Wow, y sus papás al momento de elegir la carrera, bueno, en ese tiempo, hoy muchos dicen, te vas a morir de hambre, ¿no? Malamente, o no sé, en ese aspecto, ¿no? En ese tiempo era igual de esta fama de, ay, el artista o algo así. Dice en ese tiempo como si fuera hace demasiado. No, pues fíjate que en la familia nunca ha habido mayor problema. O sea, mi papá es médico, mi mamá es bióloga, o sea, no tiene nada Ay, que caray. ver. Pero sí hubo bastante libertad para eso. Pero digo, ya que hablas del tema, yo creo que también es un mito. O sea, es un mito que sea difícil el ambiente laboral para los diseñadores. Yo creo, en cambio, que es una profesión como bastante noble alrededor de eso. Primero, porque es muy abierta en la cantidad de cosas que uno hace, ¿no? Ujú. Tanto que a veces en el programa académico uno no logra enseñar todo lo que podría hacer uno como diseñador gráfico. Y por otro lado, creo que es una de esas carreras en las que uno puede ofrecer servicios de manera independiente, casi que te sales a la puerta de tu casa con tu mesita y pones un cartel que dice se hacen Se diseños. hacen Y logos. en cambio, quizá otras profesiones requieren como de una infraestructura mayor, ¿no? De Ok. trabajar entre una institución y demás. Entonces, por ahí se me hace que es una carrera y Ujú. un oficio en general como muy noble por ahí. Pues habrá también que buscar cómo romper ese mito, ¿no? Ok. ¿Por dónde cree que se originó ese mito? Pues siempre hay un mito alrededor del artista, por más que los diseñadores no seamos plenamente artistas, Ok. ¿no? Pero pues puede ser una carrera que va ligada también a la gráfica. Sí. Y hay también un mito en la sociedad alrededor de las carreras que pueden ser más productivas, digamos, ¿no? Ujú. Y siempre las artes tienen una exploración que si bien tiene una productividad hacia la sociedad, pues no se ve de manera tan clara como construir un puente o curar un enfermo. Ok, ok. Pero cada vez es más evidente, creo, en el mundo contemporáneo que el diseño puede cumplir un montón de funciones que son necesarias también. Sobre todo del lado alejado quizá de las artes, de la parte estética, en el ámbito que tiene que ver con la comunicación y con el asunto de hacer accesibles los procesos de uso del mundo para los usuarios, ¿no? Ujú. Del uso no sé, de un edificio, del uso de un espacio, del uso de una información, de una interfaz, etcétera. Y eso es lo que hacemos como diseñadores. Y también creo que tenemos que estar conscientes de que va más por ahí el asunto que por decorar cosas o por hacer dibujos bonitos. Ok, ok. Dice que se fue a Ciudad de México a estudiar, ¿no? Sí. ¿Cómo fue su primer día de foráneo en una ciudad nueva que no conocía? Mi primer día de foráneo. Bueno, yo estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la UAM, Xochimilco, y es una escuela un poco rara porque tienen un sistema distinto de todas las universidades. Ok. Entonces uno no llega desde el primer día a estudiar diseño o medicina o la carrera que haya elegido, sino que primero pasas un trimestre, porque además es por trimestres, en un módulo con
estudiantes de todas las carreras y después pasas otros 2 con estudiantes de tu área, en este caso del área de diseño, o sea, industrial, arquitectura, gráfico, etcétera. Ok. Entonces, eso me parece que está bueno porque hay un periodo de inducción justo para los foráneos, para los que no sabemos qué, o para los que no saben qué con la vida universitaria, ¿no? Ese yo elegirme hasta el último día a la ciudad, se descompuso el coche en el que íbamos, me regresé a Jalapa, tomé un autobús de madrugada y llegué tarde a la escuela. Pero bueno, pues así pasa. Wow. ¿Y en dónde se hospedaba? ¿En casa o con roomies? ¿O cómo era su vida por ahí? Fíjate, es una historia interesante, Ujú. personal, pero interesante porque tenía un roomie de 80 años. En realidad era un amigo de la familia, ¿no? Ah, ok. Que me prestaba su departamento y pues vivía con él básicamente, o sea, él vivía solo en ese momento y me dio ese espacio para vivir también y pues nos Ujú. convertimos como una especie de roomies, pero en una relación también interesante, porque yo de repente puedo decir que es como si fuera mi abuelo, pero en realidad pues era mi amigo, ¿no? Era mi Sí, sí, sí. roomie, pero tenía 80 años. Pero tenía Entonces fue 80 una años. experiencia también Wow. bastante interesante como de la relación humana al mismo tiempo de estar pues estudiando allá en la ciudad. ¿En qué año entra a la universidad? Entré en el 2005. En el 2005. Ujú. Wow. ¿Y más o menos se le complicaba? ¿Se le hacía fácil? ¿Cómo era como su relación con la propia carrera? Pues mira, yo creo que fue fluido el asunto y por más que hoy no me iría a vivir a la Ciudad de México, Ok. ¿Por pero qué? creo que es demasiado caótico, creo que estoy bien acá en Jalapa, por eso decidí regresar tal vez, o tal vez fue el asunto de siempre haber vivido aquí, no lo sé, o que Ujú. estoy ya muy acomodado acá en la escuela y en otros espacios, Ok. pero creo que fue un buen espacio para estudiar, ¿no? Es cierto que también em, es un lugar donde uno puede encontrar todo, o sea, puedes encontrar materiales, puedes encontrar actividades para hacer y que de pronto tal vez en otros lugares es más difícil acceder como a las fuentes originales de las cosas, ¿no? Acceder a un libro, ir a una exposición, ir a ver a un museo, una pieza y a veces es cierto que estando fuera de la capital, pues a veces uno se tiene que trasladar y tal vez fue bueno también hacerlo desde allá. Ujú. Digo, nunca lo he hecho de otra manera, ¿no? Fue lo que me tocó Ok. estudiar en la ciudad, pero creo que lo aprendí a disfrutar bien. Wow. ¿Y por qué en un momento de su vida, a partir de la prepa, ¿no? Decidirse a Ciudad de México a estudiar, me comenta, ¿no? Porque quería irme a otro lado. Ya, es todo. En realidad es muchas de las razones que puede tener uno a esa edad, ¿no? Pues sí. Presenté examen acá, estudié en realidad un mes antes de irme Ujú. en la UB, pero también tenía ganas pues de explorar otras cosas. Y pues bueno, decidirme allá, en realidad sin mayor información de la universidad, sabía que era buena, pero pues cuando uno tiene 17 años tampoco es que sepa evaluar la calidad de una universidad, ¿no? Y Ujú. confiando en que iba a estar bien y pues resultó bien, me quedé por eso el tiempo allá. Wow. ¿Cuál fue la materia que lo hizo enloquecer de plano, de que no encontraba un pie o cabeza, o por el maestro, por la calidad de la materia, por cualquier factor? Me pusiste a pensar. Pues no sé, hubo momentos difíciles, por ejemplo, cuando llevamos la materia de audiovisual, porque no era lo que yo estaba más enfocado, ¿no? Ujú. Creo que lo disfruté, pudimos hacer cosas, pero fue complejo como salirse un poco de ahí porque tocó hacer cosas más allá, un poco como veo que lo están haciendo ahora, ¿no? Ujú. De pronto hacer guión, hacer grabación de audio, Ok, hacer grabación de video y demás, pero creo que también estuvo bien la experiencia. ok. Y cuando se pudo titular, Ujú. ¿fue por examen, por proyecto, por tesis? ¿Cómo fue el proceso? Sí, ahí en la universidad hay pues un esquema que está bueno porque en el último año, los 3 últimos trimestres, uno desarrolla un proyecto Mm. específico con la guía de algún profesor. Y en este caso yo estaba dentro del área terminal de diseño editorial Ujú. y nos tocó hacer el diseño de una colección de libros que se llama Antologías, que todavía se publica. Entonces hicimos el diseño general de la colección y el diseño del primer tomo. Éramos un equipo de 3 personas y pues logramos hacer eso durante un año, sacar el proyecto y finalmente lo que haces es que presentas ese proyecto, ¿no? Pero lo bueno quizás es que se produce, o sea, es algo que después sale y que te digo, aún hoy puedes comprar esa colección y tiene el diseño básico que nosotros planteamos. Wow.
¿Y si le dan regalías? No, bueno, es parte del trabajo de la escuela. Chale, Me titularon ya con eso. ya con eso. Después me comentó que se fue a la maestría, ¿no? Sí. Igual ahí o ya la vino a hacer acá a Jalapa. No, la maestría la hice en Veracruz. Era un programa que existía en el Centro de Estudios Gestalt de Veracruz. Tiene ya algunos años que no se ofrece la maestría. Ujú, Y es una historia que también es interesante porque cuando yo entré a la universidad tenía una idea de lo que podía hacer como diseñador gráfico. ujú. Te digo, a los 17 uno tiene una idea de lo que puede Hacer o... hacer, ¿no? Ujú, Una idea también muy vaga y que vas aprendiendo otras cosas en el camino. ujú, Y yo quería ser ilustrador, yo todo el tiempo decía que quería hacer ilustración. Y pasaban el tiempo, los ujú. semestres, bueno, los trimestres en este caso, y yo creo que podía dibujar bien, pero no podía Ujú. ilustrar bien. ¿Cuál es la Es una diferencia? diferencia importante, porque ilustrar no solamente es dibujar algo que tienes con un modelo enfrente, ¿no? Ujú, Sino a veces es crear imágenes que tengan un contenido también mayor y a veces imágenes desde cero. ujú. Em, pero el punto es que yo sentía que no lograba ese punto en la ilustración y confiaba en que cuando pasaran y pasara el tiempo y que por Ajá. ahí del segundo o tercer año lo iba a hacer bien por arte de magia o que alguien me iba a enseñar y no pasaba. Y entonces no es que me fuera mal en la licenciatura, pero eso que yo esperaba no estaba sucediendo. Y en un punto, cuando tuvimos la materia de diseño editorial, e hicimos el diseño de un libro y consistió como en todo el proceso editorial, es decir, desde elegir la información, hacer la corrección, hacer la formación, el diseño y demás. Y pues había un espacio amplio del contenido de esa materia que tenía que ver con el uso tipográfico y la selección de tipografía y demás. Ujú, Y como en ese punto al descubrir el diseño editorial me di cuenta que más bien iba por ahí lo que me gustaba, ujú. que me empezaba a traer más que hacer ilustración o que intentar hacer ilustración, ¿no? Y me fui enfocando por ese lado y justamente ese mismo año, en 2008, fui a un congreso de tipografía latinoamericana, que esa vez tuvo sede acá en el puerto de Veracruz. Ujú. Y en ese punto fue cuando pude ver que había gente que se dedicaba a hacer fuentes tipográficas. Eh, Recuerdo una ponencia de Alejandro Lochelso, que es un diseñador de tipografías de Argentina, de Córdoba, que después se hizo mi maestro y después nos hicimos amigos y después hemos trabajado juntos, ¿no? Pero en realidad creo que fue esa charla la que me hizo decir, sí, yo quiero intentar hacer esto. Ujú. Entonces, un año y medio después de eso, más o menos, que fue cuando salí de la universidad en 2009, pues entonces ya tenía medio visto que pues que eso quería intentar y como resulta que estaba en Veracruz, a 2 horas de mi casa el programa, Ujú. pues me inscribí y lo cursé y pues de ahí me agarré y eso es a lo que más me dedico. Wow, fascinante. Ahora, me comenta que se regresó por acá, para Jalapa, porque Ciudad de México era muy caótica, ¿no? Dice que había... ¿A qué se refiere más con caótica? Bueno, pues es una ciudad muy grande, Vamos, sí, 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 sí. sí, 3 veces Jalapa, ¿no? Y es cierto que uno tiene su núcleo acá, pero tampoco fue tanto el regreso solamente como porque extrañara mi casa, ¿no? Ujú, Sino que pasaron varias cosas. Por una parte también fue el asunto de que, te digo, la maestría estaba acá. ujú, Y entonces pues me era más útil vivir no teniendo como un trabajo con compromiso de estar allá, pues entonces me resultaba mejor venir acá, ¿no? Vivir acá e ir los fines de semana a la maestría. ujú. Y por otro lado surgió ahí como otra cosa, que es que fui músico durante un rato también, ¿no? Y entonces empecé a tocar con un grupo acá en Jalapa y Ok. entonces pues tenía también ese otro trabajo que hacíamos aquí en Jalapa, la maestría en Veracruz y pues también teniendo la casa familiar acá y bueno, pues así se acomodó y me quedé al final ya aquí en Jalapa. Ok. Si pudiera traer algo de Ciudad de México para acá, para Jalapa, ¿qué traería? Pues mira, me parece que hay un asunto de centralización en general en la Ujú, ciudad. Por ejemplo, se habla muchas veces de cosas nacionales, ¿no? De la Biblioteca Nacional, de la ok. Universidad Nacional, de todas esas cosas y que en realidad parece que son de la ciudad nada más. Ujú. Entonces creo que, digo, me traería muchas No, cosas, sí. No, tangible, pero sobre todo intangible, sí. las Ajá. oportunidades de tener todo a la mano. Ok. O sea, resulta que en la ciudad hay 3 cinetecas nacionales, ¿no? Y Ok. aquí cuántas hay. Entonces no son tan nacionales. Ok. Entonces yo creo que lo que me gustaría, más que decir, me traigo la torta de tamal, sería que pudiera haber como mayor distribución de oportunidades también de cosas grandes, ¿no? De que las cosas sucedan fuera del centro. Y es un poco lo que a veces intentamos trayendo gente o trayendo talleres y así. Y creo que también acá la universidad apoya a veces en poder hacer eso para la profesión.
Ay, disculpa. Se edita. Se edita, se arregla en post. No, pues seguimos. Sí. ¿Y cómo fue que llegó a ser músico? O sea, ¿cómo fue esa historia? Pues de forma medio incidental. O sea, Ajá. me gustaba tocar, toco música tradicional, Ujú. son jarochos sobre todo, ¿no? Entonces, pues fui aprendiendo a hacerlo y en un punto, como con varios amigos conocidos, en ese momento en el que yo me regreso a Jalapa, me invitan a tocar con ellos. En realidad todos ellos eran músicos profesionales, yo no, yo solo tocaba un poco las percusiones y la jarana. Y empiezo a tocar con ellos y de pronto se empezó a hacer también más grande El, el el, proyecto, sí, ¿no? Duramos 10 años 10 años siendo músico. y hubo chance también de viajar un montón, de viajar por el país, de viajar un par de veces afuera del país. Y pues Wow. fue una cosa que fue medio inesperada también, Ujú. eh, porque yo tenía la idea de venirme a ser diseñador, ¿no? De buscar trabajo alrededor de eso. Y en un punto, pues estuvo bueno porque también fue una fuente de trabajo. De trabajo. Me permitió conocer también un montón de experiencias y lugares que no hubiera hecho igual de otra manera, ¿no? O sea, cuando me iba yo a subir a un escenario así, siendo diseñador de tipografía. Pero finalmente también cuando decidí ya dejarlo fue porque creo que fueron un montón de años en los que yo no tenía tanto chance de dedicarme al 100% al diseño, ¿no? Y entonces hace algunos años dejé de hacer eso. Bueno, durante mucho tiempo estuve también mezclándolo con el trabajo de diseño y con el trabajo de las clases, pero en cuanto terminó el asunto, pues ya no me dediqué más a hacer música, sino que también me ha permitido más concentrarme en lo que verdaderamente estudié. Wow. Si pudiera volver a conocer a 3 personas en su lapso universitario, ¿a quién volvería a conocer? Bueno, pues sí hay personas que me marcaron, profesores que me marcaron y que creo que me dieron lo que necesitaba en ese momento, ¿no? Pues reconocería, por ejemplo, a la que fue mi maestra de diseño editorial y también fue mi maestra de grabado pues que de repente también era un poquito más que maestra, sino que me ayudaba ahí en la vida en la Ciudad de Ok. México, ¿no? Que se llama Catalina Durán. Diseñadora gráfica también muy buena y gestora cultural y demás. Yo creo que el maestro Gerardo Clos, también que fue mi maestro en el área terminal, eh, y que es un tipo muy interesante, que ha escrito bastante sobre diseño y sobre historia del diseño y sobre diseño editorial, y es editor y diseñador a la vez. Y yo creo que ahí incluiría también el caso de Alejandro Lochelso, que te digo que fue mi maestro, bueno, la persona a la que primero vi que hacía tipografía y me Ok. inspiró un poco a hacer lo mismo y que después me dio clases en la maestría y después pues nos volvimos colegas trabajando con varios proyectos juntos. Wow. ¿Y una tercera? No, pues ya fueron 3. Ah, ¿O sí, cierto. quieres 4? Ah, 4. Bueno, no, pero fuera de, bueno, aparte de la vida profesional, en su Ajá. vida social, digámoslo así, ¿fue muy difícil hacer amigos o fue cómo fue el asunto No cuando hacer llegó? amigos, pero bueno, no sé si para la gente que vive en la Ciudad de México sea lo mismo. Yo creo que no, están acostumbrados a una forma. Y creo que también quizá lo podrán sentir quienes no son de acá de Jalapa, no sé, ahora que te cueste la experiencia, ¿no? Pero de pronto no tanto hacer amigos, sino como mantener un círculo social. Ok. Porque es cierto que en una ciudad tan grande con un montón de cosas que hacer es difícil como de un momento a otro decir, oye, vamos a vernos para hacer esto, ¿no? Ujú. O vamos a salir, no sé, que todas las citas en la Ciudad de Sí, sí, México sí, las sí. tienes que hacer con una semana de anticipación Sí. y todo el mundo vive bien lejos, entonces de Ujú. pronto, por más que hagas amigos dentro de la escuela, tal vez incorporarse como a su círculo social que ellos ya tenían de vivir toda la vida ahí y Ujú. demás, pues puede ser un poco complicado. Siempre creo que uno llega a una nueva ciudad, pues es como construir, sí, un círculo, pero también adaptarse como a las dinámicas que tiene la gente allá, ¿no? Ok. De repente sí, cada que podía me escapaba para acá, y yo creo que por eso Ok. también un poco, porque ya aquí yo tenía mi círculo y los lugares donde sabía que ¿Qué iba se? y demás. Wow. ¿Y cada cuánto se regresaba a su rancho? Bueno, Cada que aquí. podía. ¿Cada fin de semana? No, a A veces veces sí. sí venía seguido. Y a veces cuando había más cosas que hacer, pues me tomaba algunas semanas por allá. Pero también, como no vivía exactamente cerca, a veces salía los viernes y pensaba, me hago 2 horas a la casa
y me hago hora y media, la tapo y ya de ahí tomo mi autobús y Sí, llego a sí, cenar a la casa, ¿no? sí, sí, sí. Entonces por eso a veces entiendo también a los que son foráneos y el viernes ya están con la maleta y ya se quieren ir. Pero pues por otro lado también uno va construyendo como el espacio en el lugar donde, pues donde estás estudiando, ¿no? Quizás si hubieran sido diferentes las circunstancias, si me hubiera quedado más tiempo allá, pues ya me hubiera asumido también Ujú. dentro de la ciudad. En este caso, pues tocó regresar, pero pues creo que así sucede en general, la Algo vida bien. foránea. Wow. ¿Cuál fue su experiencia más crítica como foráneo? De que, ay, ya me gasté el dinero del mes y es dos, o sea, una cosa así. Sí, creo que nunca pasó. ¿No? Era bien administrado hasta eso. Wow. Pero, Qué envidia. pero a veces pasa bueno, me pasó alguna vez que donde vivía pues no estaba como precisamente cerca de la escuela. Ujú. Era un barrio que era tranquilo, pero pues era como muy habitacional, ¿no? Entonces a veces estando haciendo la tarea y demás, te das cuenta ya son las 12 de la noche y Ok, no tienes nada y ya están cerradas las tiendas y ok. pues ni modo a dormirse con hambre, ¿no? Sí, Eso sí, de sí. repente como la falta de tener a alguien cerquita para algún apoyo inmediato. Ujú. Y bueno, quizá eso al principio, después uno también se va haciendo de personas que te ayudan, ¿no? De compañeros, de Ujú. profesores y demás. Ujú. Ok. Si pudiera, si pudiera hacer que una frase se escribiera enfrente de un foráneo que esté sufriendo por una materia o por X cosa, ¿cuál sería una frase que le podría hacer aparecer así en su cuaderno? Ay, me la pones difícil. Pero pues yo le diría que continuara, que vale la pena, ¿no? Sí, vale la O pena. sea, vale la pena, sí. Vale la pena Ujú. salirse de lo que conoces y conocer siempre más cosas, ¿no? Y pues que no es la única persona a la que le toca, sino que todos los que quieren conocer fuera de su espacio. O sea, no me gusta la idea de la zona de confort porque yo creo que uno siempre tiene que buscar la comodidad también, no es Ok. sentirse incómodo toda la vida, pero quizá de la burbuja que conoces, ¿no? Y creo que ya fue una frase muy larga, pero creo que es un consejo más general, pero en general pues como intentar que si ya iniciaste algo, pues continúes hasta pues llegar al punto que buscabas, ¿Se ¿no? podría Ujú. resumir como un échale ganas? Pues más bien sigue adelante. A veces puede que no le eches tantas ganas, pero el asunto es seguir adelante a lo que te habías propuesto al inicio, ¿no? Ok, Y sí, o sea, como para todas las personas foráneas, eso yo creo que puede ser el doble de esfuerzo, porque además lo haces desde un punto en el que conoces cosas nuevas y en el que tienes que adaptar a cosas nuevas, ¿no? Pero creo que hay otras que también siempre pueden parar. Y esto pues es raro que a veces uno lo diga siendo profesor, que se supone que estás queriendo que vayan adelante, sí, sí, sí. pero también darse cuenta cuando efectivamente no es lo que quieres, ¿no? Ujú. Y quieres replantearlo. El asunto también es como no darse por vencido a la primera o no darse por vencido porque no estás en el punto más cómodo. Vale la pena conocer cosas nuevas, vale la pena salir de las cosas que conoces eh, y pues eso, todo es aprendizaje, ¿no? Para la vida. Ok. ¿Usted clasificaría el diseño gráfico como una rama de la comunicación o cómo definiría un poquito más? Pues yo creo que es una rama de muchas cosas. Ok, Y, o sea, sí, a veces puedes enfocarlo en la comunicación, pero también está cercana a las artes, también está cercana a muchos oficios y demás. Una vez un profesor mío, de los que mencioné hace rato, Gerardo Clos, me dijo una frase que me parece muy interesante, que es que un diseñador tiene que ser un acumulador casi obsesivo de referencias. Y se refería a que uno tiene que conocer de todo, ¿no? ujú, Y me ha tocado, sí, después lo pude comprobar ya siendo como profesionista y dedicándome al diseño gráfico, que cualquier cosa que tú sepas te sirve en algún momento para hacer algo. O sea, si sabes hacer pan o sabes hacer karate o sabes tocar la ok. flauta dulce, lo que sea en algún momento te puede servir para algo, ¿no? Ha habido trabajos que yo he sacado de mejor manera porque alguna vez viajé a tal lugar, ¿no? O porque tomé una foto acá o porque sé preparar tal comida, ¿no? Y entre más versátil sea uno en la vida, todo lo que tú hagas, todo lo que aprendas a hacer, te abona a esta profesión. No sé si en otra sea lo mismo, Ujú. pero aquí sí, difícilmente uno trabaja proyectos de lo que uno ya se sabe, sino que pues siempre te llegan cosas nuevas, ¿no? Y tienes que aprender y así.
Y creo que me salió un poco de la pregunta porque hablábamos que es una rama de qué el diseño, ¿no? Pero va también un poco junto con eso porque sí entra la comunicación, pero también de pronto te toca entrarle como a un asunto más expresivo y dibujar y pintar y diagramar. Al final trabajamos con imágenes, ¿no? Entonces también puede ser una disciplina que esté cercana a las artes. eh, o a muchas otras cosas, a las humanidades, a la literatura a veces, ¿no? Entonces sí es una conjunción de un montón de otras cosas que se juntan en el diseño, en producir productos de diseño. Y a veces uno tiene que saber cosas como de mercadotecnia, tienes que saber cosas como de construcción del discurso, y tienes que saber cosas mínimas a veces de programación y de dibujo y demás, ¿no? Entonces es cierto que no todos somos todólogos, pero que sí muchas cosas que, como de muchas áreas del conocimiento, se conjugan acá en el diseño porque al final creamos productos pues para eso, para usar el mundo, para la vida, ¿no? Y también hay distintas aproximaciones de escuelas de diseño. O sea, hay escuelas que están más enfocadas a pensar el diseño, sobre todo el diseño gráfico como parte de las artes. Ujú. También hay escuelas que se dedican más a verla desde el lado de la comunicación. Y finalmente hay algunas escuelas que han asumido que es una propia área, ¿no? El área del diseño, que es un área que no depende de ninguna otra, sino que pues hay disciplinas que comparten como esa misma idea de hacer proyectos, eh, de estudiar un poco el mundo artificial y de crear cosas de este tipo, como puede ser el diseño arquitectónico, el diseño industrial, el diseño gráfico, etcétera. Ok. ¿De dónde cree, bueno, regresando un poquito más en el tiempo, Ajá. digámoslo así, de dónde nace ese espíritu o esa necesidad de, o de dónde teoriza que nace esa necesidad de comunicarse a través de los gráficos, ¿no? Pinturas rupestres, esculturas, puede ser, ¿de dónde usted cree que nace todo eso? Bueno, la expresión gráfica creo que es algo que va directo con el ser humano, o sea, el asunto de comunicarse a través de símbolos, Ujú. ¿no? Y ahí pues podríamos ponernos como más intensos y hacer estudios, no sé, de semiótica y después de filología y estudios del lenguaje y de la representación visual y demás, pero creo que el origen del diseño gráfico ya como tal, como una disciplina que engloba cosas que hacemos nosotros ahora dentro de la carrera, no es tan antigua, debe ser una necesidad que viene más como de hace unos 200 años, yo creo, y está muy ligado a las sociedades urbanas, Ujú. porque en una sociedad pequeña, pensemos en las sociedades rurales, ¿no? Eh, pues quizá hay una sola persona que ofrece un servicio, hay un carnicero, hay un médico, hay un barbero, etcétera, ¿no? Ujú. Casi toda la comunicación puede ser más en corto. También tú ya sabes dónde vive una persona, sabes cómo moverte en ese espacio, pero creo que en el momento, sobre todo en el siglo XIX, cuando empieza a partir de las revoluciones industriales y demás a crecer las ciudades y a hacer lo que ahora son como las ciudades medias, como la mayoría de las ciudades en el mundo, surgen un montón de otras cosas. Surge, por ejemplo, la competencia económica y entonces tienes que distinguir tu negocio del de otra persona. Ujú. Surge la necesidad de publicidad, por eso mismo. Surgen un montón de aparatos que necesitan explicar cómo ser utilizados y además que necesitan una especie de interfaz para saber cómo los operas, cómo se conectan con el cuerpo humano, ¿no? Ok. Necesitas edificios para albergar todo eso, que vayan más allá del uso habitacional y de taparte de la lluvia y del sol. Eh, y necesitas, llevándolo un poco igual al diseño gráfico, surge en ese momento la industria del entretenimiento, porque la gente ya no trabaja desde el amanecer hasta el anochecer, sino que tiene jornadas de trabajo y empieza a haber entretenimiento y empieza a haber teatro y empieza a haber cine, ¿no? Y empiezas a necesitar noticias porque ya no conoces a todas las personas de tu ámbito inmediato, sino que ya son sociedades más grandes donde necesitas saber qué pasa, etcétera. Entonces creo que es una necesidad de las sociedades urbanas, verdaderamente el diseño. No quiere decir que solamente sea algo que se hace en este tipo de sociedades, que solamente impacte a las sociedades urbanas, pero en su origen creo que viene de ahí, Ujú. ¿no? Y hay que entenderlo un poco así, te digo, fuera del asunto puramente decorativo o expresivo, que eso existe desde muchísimo antes, Ujú. el diseño gráfico surge de necesidades como muy concretas, de comunicación, pero también de uso de los espacios y de las cosas. Ok. Si usted estuviera
hace muchos años, Ujú. si fuera un cavernícola, y pudiera dejar un mensaje en una pintura rupestre para que la sociedad de hoy lo encontrara, ¿qué pintaría o qué escribiría? Ah, está muy rara esa percepción del futuro desde entonces. Si fuera un cavernícola, quizá les marcaría dónde hay comida, porque eran las necesidades de entonces, ¿no? Pues Y sí, bueno, pero bueno, pues sabiendo, por ejemplo, sabiendo, teniendo una visión futura o habiéndose comido algún hongo extraño que, que le haya dado una visión de, pues, un futuro, ¿no? ¿Qué pondría en alguna cueva para poder decirles a los demás, ¿no? O sea, una imagen de un chango, no sé, algo, algo así. no sé, ¿tú qué pondrías? Yo pondría ¿Un mango? un mango, Es lo que más te es apasiona. lo que más me apasiona. Está bien, pongamos un mango. Ok. Vale la pena. Y ya para ir cerrando, ¿por qué no estudiar diseño gráfico? ¿Por qué no estudiar diseño gráfico? Yo creo que una razón para no estudiar diseño gráfico es que prefieras estudiar otra cosa. Ah, ya. Eh, o también creo que a veces puedes ser diseñador sin estudiar, Un poco antisonante para hacer un para el medio ambiente, universitario sí, así. sí, un poco. Sí, yo hay una cosa que a veces he conversado con estudiantes, Ujú, que es que uno puede, digo, en esta profesión en específico, hay otras donde no, donde te tienes que formar desde un espacio universitario. ujú, Pero nuestra profesión es, ante todo, un oficio o una serie de oficios, ujú, ¿no? Uno se vuelve diseñador haciendo diseño, ujú, aprendiendo de otros diseñadores, independientemente de lo que aprendas en el aula. Y yo conozco varios diseñadores que se han formado en eso, en el trabajo, en una imprenta, haciendo rótulo, haciendo serigrafía, ujú, y como por el lado más bien de la experiencia práctica. No necesariamente tienes que estudiar en una universidad. ujú, Pero más bien esto no es del todo contradictorio, porque yo creo que a veces uno puede elegir tomar una educación universitaria. Y la educación universitaria entonces implica más que nada más aprender a hacer cosas, ¿no? Sino que implica también aprender a analizar un montón de contenidos, a, pues no sé, a tener una formación que tiene que ver con textos más complejos, con una convivencia con otras personas que están aprendiendo a la par que tú, y que esa formación académica también tiene sus complejidades y sus formas de ser. Entonces puede que uno quiera ser diseñador y que puedas elegir entre hacerlo por tu cuenta o hacerlo desde la universidad. Yo elegí la universidad, tú también, ¿no? Y quizá muchos de los que escuchan esto también, pero tener en cuenta que entonces uno lo que viene a aprender es muchas más cosas que nada más hacer monitos o diagramar una página, o armarse un sitio web o hacer una fuente tipográfica, ¿no? ok, Sino que es como aprender toda una forma pues de entender el mundo a través de la vida académica. ok. Wow, muy interesante todo y un poco disruptivo, digámoslo así, ¿no? El ambiente de poder ser diseñador sin estudiar, ¿no? Sí, pero también de lo que necesitas asumir cuando elegiste hacerlo desde la universidad. Desde la universidad. Ujú. Wow. Pues es muy complejo todo este ámbito, ¿no? Pero pues ya para ir cerrando, pues darte las gracias por tomarnos el tiempo de estar por estos rumbos, Con la izquierda, aunque con la sea, y con izquierda la derecha. y con la derecha. No, pues gracias por invitarme a abrir este espacio del podcast. Ujú, Y pues creo que también es algo que necesitamos, ¿no? Como armar gremio entre diseñadores y conocernos y compartir experiencias y pues claro que hacer sí. como esta especie de diálogos para difundir también el diseño como una profesión pues bastante digna y con muchas cosas por explorar. Así es. Tus redes sociales para las personas que nos estén viendo. Mis redes sociales, bueno, encuentran, ya no hablé mucho del estudio donde trabajo, estudio Para una Cuatro segunda Ojos, parte, la segunda segunda parte. parte, y así sirve que venimos los dos. Los dos Pero bueno, founders. pueden buscarlos al estudio Cuatro Ojos en Instagram, en el sitio web cuatroojos.com.mx y mis redes personales, manuel.lopez.r en Instagram, que es donde más me muevo. Y pues ahí, Estamos, ahí, sí. estamos en contacto. Sale. Muchísimas gracias a todos por asistir en este podcast. Los esperamos en la siguiente versión. Esperemos con un mejor equipo y nos vemos en la siguiente.